A ver, antes de cualquier intervención, ya sea médica o en el dentista, es absolutamente clave saber cómo estamos de salud. Y para eso, que nadie se invente nada, existe un sistema, uno estándar que usan los profesionales en todo el mundo para que todo vaya sobre ruedas y sobre todo sea seguro. Así que hoy vamos a desgranar justo eso. Veremos por qué el dentista nos hace ese tercer grado sobre nuestra salud. Vamos a entender qué es eso de la clasificación ASA, qué significan sus categorías, para qué sirve de verdad y sobre todo por qué es tan importante en el mundo de la odontología. Venga, vamos a empezar con algo que seguro que nos ha pasado a todos. Ese momento en el que llegas a la consulta y te dan el famoso cuestionario de salud para rellenar. Y claro, uno se pregunta, ¿de verdad necesitan saber todo esto para una simple limpieza? Parece un montón de papeleo para algo que, en principio, solo tiene que ver con la boca, ¿no? Pues sí, y hay una razón de peso detrás. Y es que la boca no es una isla, está conectadísima con todo el cuerpo. Por eso, saber si tenemos alguna enfermedad, alergias o qué medicamentos tomamos es vital. Así el profesional puede preparar un tratamiento que sea seguro y hecho a medida. Vale, y ahora que entendemos el porqué de tanta pregunta, vamos a ver la herramienta que usan los profesionales para poner en orden toda esa información. Se llama Sistema de Clasificación del Estado Físico de la ASA, o para los amigos, la clasificación ASA. Pensemos que es como un idioma universal para los médicos y dentistas. Les permite saber de un vistazo, de forma súper rápida y clara, cómo está la salud general de una persona. Y ojo, que esto no es un invento de ayer. Este sistema lleva más de 60 años en marcha. Imaginaos, ha ido evolucionando desde que se creó allá por los años 40, con actualizaciones para hacerlo cada vez más fino y al final para protegernos mejor. Muy bien, pues vamos al meollo de la cuestión. ¿Qué significa cada uno de esos niveles de la clasificación? Vamos a verlo. Pues mirad, el sistema es bastante fácil de entender. Básicamente, nos clasifica a todos en 6 grupos según nuestro estado de salud. El ASA-I, pues es una persona sana, sin más. El ASA-2 ya es alguien con alguna cosilla leve, pero controlada, ¿eh? Por ejemplo, un fumador o alguien con la tensión o el azúcar a raya. A partir del ASA-3 la cosa se pone más seria, con enfermedades graves que ya limitan. El ASA-4 es cuando hay una amenaza constante para la vida. El ASA-5 es un estado ya crítico. Y bueno, el ASA-6 es una categoría muy concreta para los donantes de órganos. Vale, y ahora mucho cuidado, porque hay que aclarar un error muy común sobre para qué sirve realmente esta clasificación. Esto es importantísimo. Los mismos que crearon el sistema en 1941 lo dijeron bien claro. Esto sirve para clasificar el estado físico de la persona. Punto. No es una bola de cristal para adivinar el riesgo de una operación. Para que nos entendamos, es como si fuéramos a hacer un viaje. La clasificación ASA nos dice cómo está el coche, ¿vale? O sea, nuestra salud. Pero el riesgo del viaje no depende solo del coche, ¿verdad? También depende de cómo sea la carretera, el tipo de intervención y de lo bien que conduzca quien lleva el volante, que sería el equipo médico. ¿Y todo esto cómo se aplica a algo tan del día a día como ir al dentista? Pues vamos a verlo porque es súper relevante. Para que veamos el impacto real que tiene, nos vamos a fijar en los datos de un estudio que se hizo precisamente en una consulta dental. Y fijaos en este dato, porque es la clave de todo. Resulta que casi la mitad de la gente que va al dentista tiene alguna condición de salud. A lo mejor es algo leve, sí, pero que necesita que el profesional lo tenga muy en cuenta. Este gráfico es que lo deja clarísimo. La mayoría de la gente que se sienta en el sillón del dentista no es ASA-I, o sea que no están sanos al 100%. Y por eso esta evaluación ASA no es una tontería, es algo fundamental en el día a día de cualquier clínica. Entonces, la conclusión es bastante directa. La clasificación ASA es la chuleta que le dice al dentista cómo tiene que actuar para que todo sea seguro. Si eres un ASA-I, pues tratamiento normal y corriente. Si eres un ASA-2, se toman ciertas precauciones. Con un ASA-3 ya hay que pensárselo muy bien y adaptar todo. Y si eres un ASA-4, cualquier cosa que no sea una urgencia se deja para otro momento y se hace en un hospital, por si acaso. Muy bien. Entonces, para resumir, ¿con qué nos tenemos que quedar de todo esto? Pues en resumen, la clasificación ASA sirve para evaluar la salud, no para predecir el futuro. Es como un idioma común para que todos los sanitarios se entiendan. Gracias a ella, muchísima gente recibe el tratamiento adaptado que necesita. Y al final el objetivo es uno y solo uno, que el plan de tratamiento sea lo más seguro posible para cada persona. Así que después de todo este repaso volvemos a la pregunta del principio, pero ahora la vemos con otros ojos, ¿a que sí? La próxima vez que nos pongan delante uno de esos formularios de salud, ya sabemos que no es simple burocracia. Es el pistoletazo de salida para hablar de seguridad.
Es una conversación en la que una herramienta tan simple, pero a la vez tan potente como la clasificación ASA, se asegura de que todo el mundo hable el mismo idioma. Y el idioma es el de nuestra seguridad, que es lo primero.